Buenos días, Dios les bendiga grandemente. Continuamos la lectura en Santiago. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Este es un mensaje llamando al arrepentimiento. Durante todo el libro, Santiago ha estado confrontando a una comunidad que es hipócrita, a una comunidad que dice una cosa pero hace otra, a una comunidad que dice una cosa pero no la hace, a una comunidad que tiene doble ánimo, que tiene el corazón dividido, que está apuntando a dos blancos, es decir, que está en pecado. Y el pasaje comienza diciendo, hablando de la humildad, dice, así que humíllense delante de Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Imaginémonos como un triángulo. Si yo me acerco a Satanás, estoy alejándome de Dios. Si yo me acerco a Dios, también estoy alejándome de Satanás. Y obviamente aquí Santiago está hablando desde el punto de vista humano. El acercarnos a Dios es al mismo tiempo resistir al diablo. Es decir, recordemos que el pasaje anterior nos decía no podemos amar a Dios y amar al mundo. ¿Sí? Si nos volvemos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Y acá lo que está diciendo es que detrás de ese amor al mundo, pues está Satanás. Y por eso dice, resistid al diablo. Y pues obviamente esta comunidad es una comunidad que no está haciendo esto. Es una comunidad que ha estado con el corazón dividido, amando a veces a Dios, amando a veces al mundo. Y por eso en el pasaje anterior se decía que era una comunidad espiritualmente adúltera, una comunidad que no era fiel a Dios. Y acá el llamado es al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento utiliza unas figuras que se usaban en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo israelita estaba arrepentido por su pecado, ofrecían unos sacrificios a Dios y iban y se lavaban las manos y ofrecían un sacrificio y se presentaban en el templo para confesar su pecado. A veces se echaban ceniza en la cabeza y pues iban y confesaban con llanto su pecado delante de Dios, aquello que era el pecado tanto individual como el pecado nacional. Y aquí Santiago, utilizando esas figuras del Antiguo Testamento, él les dice, bueno, debemos arrepentirnos delante de Dios. Si nuestra lealtad está dividida entre el mundo y Dios, lo que debemos hacer es llorar delante de Dios, cambiar esa risa por tristeza y esa risa por llanto y humillarnos delante de Dios y confesar nuestra pecaminosidad delante de Él y suplicar de Él el perdón. Este es un llamado que aparece en esta carta y es un llamado que nosotros debemos atender. Pensemos en los pecados individuales, pero también en los pecados colectivos. Los pecados individuales son aquellas cosas en las que yo sé que he amado más el mundo, sus placeres, que he sido egoísta, que he tratado de vivir una vida centrada en mis deseos, en mis pasiones, en mis intereses. ¿Sí? Pero también a veces esas pecaminosidades individuales se juntan y forman culturas, forman, digamos, un proceder de una comunidad que se vuelve hábito, que se vuelve culturalmente aceptado.
Cuando yo soy grosero, por ejemplo, y ese se vuelve un hábito de insultar, de ofender a otro, pero poco a poco ese hábito es copiado por la cultura y se vuelve un hábito culturalmente aceptado, pues entonces ya toda la cultura está contaminada y el llamado acá es que tanto individualmente como colectivamente nos acerquemos a Dios, reconozcamos, Señor, yo he pecado, mi cultura ha pecado y nos arrepintamos delante de Dios y tomemos la decisión de humillarnos delante del Señor y Él nos levantará cuando fuere tiempo. ¿Qué significa humillarnos? Pues reconocer lo que Dios ha dicho y tomar la decisión de someternos a su voluntad, de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y no de acuerdo a lo que nosotros a veces pensamos. Dios les bendiga. Feliz día.